Como decía mi hermano Elvis, vamos a estar estudiando la parábola de los talentos, mis hermanitos. Para mí esta es una de las parábolas que más me gusta y de hecho es una de las parábolas que me anima y que me ayuda a pensar en cómo estamos trabajando a la espera de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, cuando vemos el gran ministerio de nuestro Señor Jesucristo, vemos que la enseñanza de nuestro Señor fue su gran ministerio, fue enseñar la palabra de nuestro Dios, su gran ministerio. Sus enseñanzas para muchos llegaron profundamente y fueron de gran bendición, pero también había un grupo opositor, usted lo sabe, había un grupo opositor a Jesús y a las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de Jesús fueron públicas, en casas, andando por el camino, a la orilla del mar, en un monte, en una sinagoga y en el templo. En el templo también. Él entró y salió del templo muchas veces, pero en el contexto de esta parábola, estamos en el capítulo 25 de Mateo, que ahí está la parábola de los talentos. En el contexto de esta parábola, Jesús entra por última vez al templo. ¿Dónde vemos eso? En Mateo capítulo 21, verso 23. Por favor, mírenlo conmigo, porque para mí es importante entender el contexto de la parábola antes de ir a la enseñanza misma. Fíjese que Mateo 21, 23 dice, cuando vino al templo. Esas son las palabras de Mateo 21, 23. Esta es la última vez que Jesús va a entrar al templo, hermano. La última. Y aquí nuestro Señor va a enseñar a sus más grandes enemigos, así como tienen mis hermanos, cuando vino al templo. Aquí va a enseñar a sus más grandes enemigos, a sus más grandes opositores, a los opositores de sus enseñanzas, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los saduceos, los ancianos. Y en este pasaje, en todo el capítulo desde aquí hasta el capítulo 25 o más adelante, Jesús va a ser fuerte, fuerte, fuerte con estos hombres. Va a ser muy fuerte con las enseñanzas contra estas personas, quienes se han opuesto a él. Jesús entra aquí, como vemos aquí en el 21-23, al templo, y Jesús sale del templo en el capítulo 24. Por favor, si me acompañan ahí. Porque aquí en el capítulo 24, Jesús va a salir del templo, pero para no entrar nunca más. Capítulo 24, verso 1. Mire lo que dice. Cuando Jesús salió del templo. ¿Se fija? En el capítulo 21 Jesús fue al templo. Ahora en el capítulo 24, cuando Jesús salió del templo. Aquí el Señor terminó de sus enseñanzas contra estos hombres, contra los fariseos, escribas, sacerdotes, contra los ancianos, y fue fuerte con ellos. Jesús sale del templo, y dice el versículo 1 y 2 del capítulo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús, hermanos, luego de salir del templo, declara a sus discípulos, este templo va a ser destruido. No quedará piedra sobre piedra, todo esto será derribado. Y estas palabras del Señor son un impacto para los apóstoles. Ellos no pueden entender lo que el Señor les dijo, por eso va a preguntarles o le van a preguntar al Señor específicamente, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, ¿cuándo será esto? Esa es la pregunta. Mira el versículo 3 del capítulo 24. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Se fijan? La pregunta, ¿cuándo serán estas cosas de los discípulos al Señor? Se refiere a la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén, lo que acaba de decir el Señor. ¿Veis todo?
¿Veis todo esto? Va a ser destruido. Esa es la pregunta. La pregunta específica a eso, ¿cuándo serán estas cosas? Es acerca de cuándo va a ser destruido esto. Pero además, ellos hacen otra pregunta, hermanito, en el versículo 3. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Estas son las dos preguntas que hacen los discípulos y que encierra prácticamente Mateo 24 y Mateo 25. Primero, Jesús va a responder en Mateo 24, desde el versículo 4 al 35, a la primera pregunta, la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén. ¿Cuándo serán estas cosas? Y desde el versículo 36 del capítulo 24 hasta el versículo 51, Jesús va a responder a la segunda pregunta sobre su venida y del fin del siglo. En el capítulo 25, en la continuación de la respuesta a la venida del Señor y del fin del siglo. Encontramos en el capítulo 25 del 1 al 13 la parábola de las 10 vírgenes, parábola que nos va a enseñar a velar en la espera de la venida del Señor. Y desde el capítulo 25, versículo 14 al 30, que es donde vamos a estar esta noche, encontramos nuestro pasaje, la parábola de los talentos. Parábola que nos va a enseñar a trabajar con las cosas que Dios nos da en la espera de la venida del Señor. Con ese entendimiento, con ese contexto, con este entendimiento del contexto, vamos a leer nuestro pasaje. Los invito a Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30. Este va a ser nuestro texto en el día de hoy. Dice la palabra de Dios: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bien, hermanitos, ese es nuestro texto. Lo primero que quiero decir es que Jesús está haciendo una comparación en este pasaje. Recuerde que es una parábola. Él está enseñando esta ilustración a sus discípulos para hacer una comparación entre cómo es el reino de Dios
y de cómo debemos estar a la espera de la venida del Señor. Recuerde, es solo una comparación. El 25:1 nos dice, entonces el reino de los cielos será semejante. Ahí está la comparación. Y el 25:14 nos dice, porque el reino de los cielos es como. Ahí está la comparación. Es como. Es importante entender, mis hermanos, que este pasaje es solo una comparación. Versículo 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Como la parábola es una comparación, la segunda observación que quiero hacer es que el hombre que se va lejos, aquí en versículo 14, representa al Señor Jesucristo. Y sus siervos, a quienes va a entregar sus bienes, representan a cada uno de los cristianos, o sea, a cada uno de nosotros esta noche. Entonces, antes de desarrollar el pasaje, ¿qué tenemos en estos versículos o en este versículo a modo general? Primero, que es una ilustración, una comparación entre esta historia y el reino de Dios. Número dos, aquel hombre que se va lejos representa al Señor Jesucristo. Tercero, los siervos que reciben los bienes son los cristianos. Amén. Con esto todo en mente, con el contexto en mente y con esto en mente, vamos a ir a nuestro pasaje y lo vamos a desarrollar. Aunque, hermanitos, todas las aplicaciones las vamos a ver al final. Comenzamos, versículo 14 y 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Hermano, la parábola comienza con un hombre que tiene que emprender un viaje a un lugar lejano, da la idea de a otro país, lo dice 2 veces. El versículo 14 lo dice, primeramente, ahí lo ve usted, dice que yéndose lejos. Y el versículo 15 al final nos dice, se fue lejos. 2 veces nos dice el pasaje que este hombre tenía que hacer un viaje largo a otro lugar. La parábola nos dice esto en un principio. Este hombre tiene también posesiones, tiene riquezas, y este hombre reparte sus bienes económicos con sus empleados, o mejor dicho, con sus esclavos. La palabra siervo acá es esclavo. Este hombre es un patrón, él es señor de ellos. Eso nos dice el verso 19. Miren lo que dice el 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos. Él es su señor, él es su patrón, él es su dueño. Y de hecho, hermanos, así lo reconocen sus siervos, ya que los 3 le van a llamar Señor. Mira el verso 20, los 3 le van a llamar Señor. El primero, dice el verso 20, llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor. El número 2, versículo 22, dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor. Tercer ejemplo, versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor. Fíjese, los 3 siervos reconocen a este hombre como su señor, como su dueño. Es interesante. En los tiempos de Jesús, hermanitos, ser siervo de alguien era reconocer que no tengo voluntad propia. No tengo voluntad propia. La voluntad es de mi Señor, no es mía. Lo que Él me mande yo lo hago. Vivo totalmente para Él. Le sirvo solamente a Él porque Él es mi Señor, Él es mi dueño. Eso era ser un siervo, un esclavo en los tiempos de Jesús. Este Señor reparte sus bienes con estos 3 hombres conforme a la capacidad de cada uno. Eso nos dice el verso 15. Vamos para allá. Versículo 15, eso nos dice. Él reparte sus bienes conforme a la capacidad de cada uno de ellos. Eso es interesante. Esto nos muestra, hermanitos, primero, que el Señor confía en sus siervos, ya que es capaz de entregarles sus bienes
su dinero, sus tesoros, los pone en sus manos para que ellos puedan invertirlos, ya que él se va, tiene un viaje largo, tiene un viaje muy largo y no va a estar por mucho tiempo. Y no solo confía en ellos, este Señor también los conoce, sabe de la capacidad que tiene cada uno. Él conoce muy bien a sus siervos y al decir el texto, según la capacidad de cada uno, está diciendo que los tres siervos son capaces. Los tres. Solo que en diferentes medidas. Pero los tres siervos en este pasaje son capaces. La diferencia en diferentes medidas, pero todos capaces. Sabe el Señor que uno tiene más capacidad que otro, pero los tres son capaces de recibir los bienes de su Señor. El Señor confía plenamente en ellos y conoce plenamente a sus siervos. ¿Cuántos bienes entregó este Señor a sus siervos? Según el versículo 15, a uno dio 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 talento. No debemos confundir, hermanitos, los talentos en este pasaje con capacidad intelectual o con la aptitud de una persona. No, ya que los talentos en los tiempos de Jesús eran una medida de dinero. Lo voy a explicar. Un talento, uno solo, un talento era alrededor de 6.000 denarios. Un denario en ese tiempo era el pago diario de un jornalero. Entonces, para explicarme, si un denario era el pago diario de un jornalero y un talento son casi 6.000 denarios, ¿sabe de cuánto tiempo estamos hablando? De que un talento son casi 20 años de sueldo de un jornal. Uno solo. Saque la cuenta. El que recibió 5 talentos son casi 100 años de trabajo de un jornal. El que recibió 2 talentos son 40 años de trabajo de un jornal. El que recibió un talento son 20 años de trabajo de un jornal. Todo esto aproximadamente. No era poco lo que este hombre repartió con sus siervos. No era poco, era bastante. Y como dice el verso 15, dio a cada uno conforme a su capacidad. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa conforme a su capacidad? Que su Señor, hermano, se preocupó de repartir a cada uno de sus siervos según sus facultades, según su idoneidad, según su suficiencia. Su Señor sabe y conoce perfectamente cuál es el límite de cada uno y qué peso puede recibir cada uno. Entonces, la repartición de los talentos es totalmente justa en este texto. Al que le dio 5 talentos, era capaz de recibirlos, porque esa era su capacidad. Al que le dio 2 talentos, era capaz de recibirlos, porque esa era su capacidad. Y al que le dio 1 talento, también era capaz de recibirlo, porque esa era su capacidad. Su Señor se preocupó de darles un peso que son capaces de recibir. Su Señor repartió sus bienes justamente a estos hombres para que los pudieran invertir, porque Él sabe y conoce la capacidad de trabajo de cada uno de sus siervos. Y como dice el verso 15, al final, y luego se fue lejos. Emprendió su viaje que duraría bastante tiempo. En todo el tiempo en que su señor no iba a estar, sus siervos debían trabajar los talentos. ¿Qué hicieron los siervos al recibir los bienes de su señor? Versículo 16 al 18. Esto es lo que pasa. Nos dice el pasaje. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ok. El que recibió 5 talentos fue obediente a lo encomendado por su señor. Invirtió.
trabajó el dinero, comenzó rápidamente a hacer la causa encomendada por su señor. ¿Cuál fue el resultado? Dobló la ganancia, ganó otros 5 talentos. El que recibió 2 talentos también fue obediente a lo encomendado por su señor. Invirtió, trabajó el dinero, el resultado dobló la ganancia, ganó otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1 talento, tristemente, no obedeció a lo encomendado por su señor, no trabajó el dinero, lo escondió, cavó en la tierra y escondió el dinero. Podemos preguntarnos muchas cosas, pero realmente lo que debemos pensar es, ¿por qué solo 2 obedecen a su señor? ¿Por qué el tercer hombre no lo hace? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que este hombre no lo haga? Por lo general, hermanos, cuando la gente no obedece a sus patrones, cuando las personas pasan por alto lo encomendados por sus amos, lo encomendados por sus jefes, es porque los tienen en poca estima, es porque no tienen interés por sus patrones. Trabajan solamente cuando los están mirando, cuando su patrón está supervisando el trabajo, pero cuando su patrón deja de mirarlo, ya no trabajan. ¿Es así? Sí, eso pasa hasta en nuestros tiempos. No les interesa porque no tienen ningún interés en lo que hacen, ningún interés en sus patrones. Es probable, hermanitos, que este hombre sea así, sin ningún interés hacia su trabajo, sin ningún interés hacia su señor. No había ninguna excusa para no invertir el talento que le fue entregado, pero como su señor se fue, ya nadie lo está mirando, no le interesa. Los 2 primeros hombres hacen lo que se les pide porque sí les interesa lo que hacen. Trabajan los talentos que le fueron encomendados. Quieren honrar a su Señor, esté presente este o no, pero para el tercer hombre no hay ningún interés de trabajar el talento que se le entregó. Puede ser por pereza o porque no le interesa a su Señor, no lo sé. Quizá ambas cosas. La cosa es que no lo hace. Total, su Señor no está, se fue y no se sabe cuándo vuelve. Sin notar que de los 3 era el que menos trabajo iba a tener, porque fue al que menos se le dio, fue el que menos recibió, porque se le dio solo 1 talento, era lo que era capaz de recibir, nada más, nada más. Pero siempre se cumplen los plazos, siempre se cumplen las fechas siempre llegan y por más lejanas que las veamos, el día va a llegar sí o sí. ¿Qué pasó? Volvió el Señor de estos hombres. Versículo 19. Miren lo que dice el pasaje. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Fíjese, hermano, llegó el día, vino su Señor, volvió el Señor de estos hombres. Aunque pasó mucho tiempo en que su Señor no estuvo, volvió y volvió para inmediatamente arreglar cuentas con sus siervos. La espera fue larga, quizá el día se veía muy lejano, pero de un momento a otro, sin previo aviso, en un abrir y cerrar de ojos llegó su Señor y de inmediato, en el mismo momento, llamó a sus siervos para que rindieran cuenta de cómo invirtieron los talentos que Él les dio. Versículo 20 al 23 nos dice lo siguiente. Llamó a estos siervos y dice el 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanitos,
Vemos en estos versículos que ambos hombres vienen a su Señor para darle cuenta del trabajo encomendado. Ellos cumplieron con el trabajo doblando la inversión. Cada uno da 2 montos, el que recibieron de su Señor y el monto también que ganaron con su trabajo. Aunque en los 4 versículos casi se repiten las mismas palabras, hay una que me llama la atención en particular. ¿Sabes cuál? La frase que dicen ambos siervos. Aquí tienes. Aquí tienes. Para mí la frase es interesante porque es una expresión. Es como que ellos dijeran, mira, Señor, presta atención, Señor. Y esto muestra un poco el corazón de estos hombres, porque al decir aquí tienes, Señor, mira, Señor, muestra entusiasmo, hermanos, muestra entusiasmo en los siervos. Ellos cumplieron el trabajo, sí, pero al mostrar entusiasmo es porque lo hicieron con alegría, lo hicieron gozosos. Esto es importante. Hay un corazón alegre, gozoso y dispuesto para trabajar los talentos dados por su Señor. Además, son personas capaces de establecer una valoración correcta. Ellos sabían que el resultado de su actividad no hubiera sido posible si primeramente no hubiesen recibido del Señor lo que debían trabajar. Ambos siervos reconocen que lo que trabajaron antes lo recibieron de su Señor, porque los dos dicen, Señor, 5 talentos me entregaste. El segundo, Señor, 2 talentos me entregaste. Hay un reconocimiento sobre el señorío de su amo. Esto los impulsa a actuar con responsabilidad, pero también con alegría, y esto hace que el resultado sea evidente. Doblaron la ganancia, hermanos. Ambos doblaron la ganancia. ¿Cuál es la calificación del Señor hacia sus siervos? Mira lo que dice el versículo 21 y el versículo 23. Dice el 21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y al segundo le dijo en el verso 23 lo mismo. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanitos, el Señor de estos hombres se dirigió a ambos con las mismas palabras. Pero antes de decirles lo que piensa de ellos, el Señor también tiene una expresión. Bien, esto nos muestra la satisfacción de su Señor al trabajo de sus siervos. Hay alegría y gozo en el Señor porque sus siervos hicieron el trabajo encomendado y además hay frutos de este trabajo, doblaron la ganancia. Bien, bien. Es una expresión también de este Señor. Y después de esta expresión de alegría, ahora califica a ambos como buen siervo y fiel. Este hombre reconoce cómo son sus siervos, cómo son ellos. Antes de hablar de su trabajo, él los reconoce como siervos buenos y fieles. La palabra bueno tiene un sentido moral en este pasaje, o sea que estos siervos tienen un buen corazón, un buen juicio hacia su Señor y un buen juicio hacia su trabajo. Y la palabra fiel significa digno de confianza. Esta cualidad es muy estimada porque aquellos que poseen esta cualidad son personas consideradas muy valiosas. Entonces, su Señor está reconociendo qué clase de siervos tiene, buenos moralmente y dignos de toda confianza. Así los reconoce su Señor. Y ahora que ha reconocido, habla del trabajo que les encomendó y de la recompensa que tendrán. Fíjese, a los dos les dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Sobre el trabajo que les encomendé fueron fieles, fueron diligentes, aunque su Señor no estaba presente, ellos hicieron su trabajo fielmente. Y no es que les dio poco, hermano. Recuerden que los talentos que recibieron era bastante, ¿se acuerdan? Pero el texto dice aquí, sobre poco ha sido fiel. ¿Pero en qué sentido lo dice?
Lo dice en el sentido de, fíjate, de que la recompensa que su Señor les dará será mucho mayor a lo que ellos recibieron para trabajar. Mira el contraste, sobre poco, sobre mucho. Sobre poco, sobre mucho. La recompensa que recibirían iba a ser mucho más grande, mucho mayor a lo que habían doblado con su trabajo. Por eso terminan los versículos 21 y el versículo 23 diciendo, entra en el gozo de tu Señor. Gócense conmigo, alegrémonos juntos porque recibirán mucho. Van a recibir mucho más de lo que ustedes incluso doblaron con el trabajo y con el esfuerzo que hicieron. Por eso, gócense, entren en el gozo de tu Señor, alegrémonos juntos y gocémonos, porque recibirán mucho más. Amén. Mucho más. Pero lamentablemente hay un tercer ejemplo. Versículos 24 y 25. Dice el pasaje, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Aquí vemos el tercer caso, hermanos. Al hombre que no trabajó, quien no cumplió con lo encomendado por su Señor en todo el tiempo en que éste no estuvo. Un hombre negligente, perezoso. Pero lo más triste de estos versículos, él no lo reconoce. Este hombre no lo va a reconocer. Se va a excusar, se justifica y ¿sabe qué? Va a responsabilizar de esto a su Señor por no hacer el trabajo, lo va a responsabilizar a él y además lo va a tratar fuertemente. Este hombre trata a su Señor como un hombre duro, según el versículo 24. Hombre duro. Señor, te conocía que eras hombre duro. La palabra duro originalmente es un hombre áspero, un hombre severo, un hombre rudo. Y la razón que da es, yo te conozco. Te conocía que eras hombre duro. Este hombre califica hacia su Señor. ¿Sabes por qué? Para formular una acusación según el conocimiento que tiene de él. La acusación es esta. Escucha. Ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Saben lo que significa eso? ¿Saben lo que está diciendo este hombre? Escucha, hermano. Te conozco. Cortas la siembra de los demás. Recoges el trigo después que otros lo esparcieron. Te apropias del trabajo ajeno. Esa es la excusa. Tú te quedas con lo que no es tuyo. Te apropias de las cosas de los otros. Eso es lo que le está diciendo. Esa es la excusa y esa es la acusación que este hombre está haciendo sobre su Señor. No solo tienes lo tuyo, también recoges y te quedas con la siembra de otros. ¿Sabe qué le está diciendo en otras palabras? No eres digno de confianza porque eres un hombre ladrón. Te quedas con lo que no es tuyo. Recoges lo que no esparciste. Esa es la acusación del hombre, hermano. Te quedas con todo. Te quedas con todas las cosas. ¿Cómo puede tratar este hombre a su Señor tan irrespetuosamente? Me pregunto yo. A quien le está diciendo esto es su dueño. ¿Y sabes por qué es su dueño? Porque para tener un esclavo había que pagar un precio, había que comprarlos. Y me parece que este hombre, por la labor que desempeña, era bien tratado, a diferencia de los esclavos comunes de la época. Si esto es así, debió tener privilegios que otros jamás tendrían. Pero a este hombre no le interesa. Como tampoco le interesa ejercer su trabajo y como tampoco le interesa a su Señor.
quiere justificar su pereza faltándole el respeto a su señor, y la justificación al final es: ¿para qué iba a negociar el talento, señor? Si tú te quedas con todo, al final te vas a quedar con todas las cosas, incluso con lo que no es tuyo. Y como te vas a quedar con todo, por esa razón, o por lo cual, nos dice el versículo 25, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Es como: tuve miedo de perder el talento, como te conozco y sé que te quedas incluso con lo que no es tuyo, mejor lo escondí, lo guardé para no perderlo, pero te lo devuelvo. Ahí está tu talento. Ninguna autocrítica, ningún reconocimiento de su pereza, solo excusas, solo justificaciones. Nunca dijo: Señor, fui negligente, fui perezoso, no quise servirte, no quise trabajar, jamás dijo eso. Mejor culpa a su Señor. Mejor culpa a su Señor. No trabajé porque tuve miedo, te conozco, eres hombre duro, y si perdía tu talento, mejor lo escondí. Ahí está. Si total, te quedas con todo, incluso con lo que no te pertenece, incluso con lo que no es tuyo. Jamás reconoció lo malo en él. Nunca. Es él quien tiene un corazón duro y está tan duro que no es capaz de darse cuenta. Mejor acusa de ser así a su Señor. ¿Cuál es la respuesta de su Señor? Versículos 26 y 27. Nos dice el pasaje. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Siervo malo. Así dice su Señor: siervo malo, una persona malvada, perversa, alguien que carece de toda bondad. Así califica el Señor a este hombre. Y claro, ¿cómo no hacerlo si el siervo le está faltando el respeto diciéndole: tú eres áspero, tú eres duro, tú eres un ladrón? Este es un siervo malo, incapaz de reconocer lo que tiene en su corazón. Además, su Señor le dice: siervo negligente, irresponsable, flojo, perezoso, una persona descuidada que deja todo lo que hace para después, que nunca termina lo que empieza y que por lo general culpa a los demás de su mal desempeño. Esto es precisamente lo que hizo este siervo. Culpó a su Señor de su mal desempeño. Las personas así jamás reconocerán quiénes son, jamás dirán: es mi culpa, siempre tratarán de culpar a otros, pero su Señor deja en descubierto quién es este hombre. Es una persona de un corazón perverso, malo, irresponsable, negligente. Esa es la verdadera razón de por qué no cumplió el trabajo que le encomendó su Señor. Y la frase que sigue del pasaje, que su Señor dice ahora: ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Reina Valera traduce como que fuera una afirmación del Señor, como si realmente el siervo malo tenía razón en el juicio que hizo sobre él. Pero el texto originalmente no es una afirmación, es una pregunta. Una pregunta. Reina Valera lo traduce como afirmación, pero es originalmente una pregunta. El Señor hace una pregunta, no una afirmación, y además es una pregunta retórica. Lo que realmente dice el pasaje es: ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? ¿Sabías eso? Es como: ¿tú sabes que recojo lo que no me pertenece? ¿Tú sabes que me apropio de lo ajeno? ¿Sabes tú eso? Esa es la pregunta. No es una afirmación, es una pregunta del Señor hacia este mal siervo. ¿Sabes que me quedo con lo que no me pertenece? ¿Tú sabes que me apropio de lo ajeno? ¿Tú sabes esas cosas? La respuesta es no, no lo sabe. Este hombre claramente no conoce a su Señor. ¿Cómo este siervo pudo faltarle tanto el respeto a su Señor y decirle esas cosas si no lo conoce? Lo único que quería su Señor, hermano, lo único que quería su Señor era bendecirlos con algo mayor, darle mucho a cada uno de los siervos. Solo quería saber
cuán fieles iban a ser con los talentos entregados. Y como este hombre no conocía a su Señor, se perderá esa bendición porque veía a su Señor como alguien injusto, en el que no se podía confiar, pero eran excusas por no reconocer que era él un hombre malo y un hombre negligente. No hubo ninguna ganancia por la negligencia de este hombre. Por eso dice su Señor en versículo 27. Por tanto, debías haber dado el dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. No hubo ganancias, no hubo intereses. Por último, le dice su Señor, podrías haber dado mi dinero a los banqueros. Ahí hubiera recibido intereses, pero ni siquiera hiciste eso. Fuiste tan irresponsable que ni siquiera llevaste mi dinero hasta allá. Este versículo nos enseña algo interesante, hermano. Cuando el siervo devolvió el talento a su señor en el verso 25, es como que le dijera, te lo devuelvo, te devuelvo lo que es tuyo, no te debo nada. Pero el versículo 27 nos muestra que sí le debe. Este hombre es deudor de su señor. ¿Y sabes de qué? De los intereses que no ganó. Es deudor de los intereses que no ganó. Es deudor de los intereses que no ganó. Eso es interesante. Su señor esperaba frutos del trabajo que les encomendó. Los dos primeros siervos cumplieron con el trabajo. El Señor los bendijo, les dará mucho, pero a este siervo malo, por no hacer el trabajo encomendado, quedó como deudor de su señor. Veamos los contrastes entre los dos primeros y este hombre. Los dos primeros siervos tienen un buen corazón, hay entusiasmo en hacer el trabajo encomendado, cumplen su labor, doblan la ganancia. Su señor los llama siervos buenos, fieles, dignos de confianza. Sobre mucho les pondré, gócense con su señor. Pero este siervo no cumple con lo encomendado, se excusa culpando a su señor de ser un hombre duro y que se queda con lo ajeno. Su corazón es malo, es una persona negligente y además quedó con una deuda ante su señor. Esos son los contrastes. Y pregunto esta noche, y piense bien, ¿tenía la capacidad de trabajar el talento este hombre? ¿Sí o no? ¿Tenía la capacidad? Por supuesto que sí, porque el talento que recibió fue conforme a su capacidad. Pero él no quiso trabajarlo, fue su propia decisión. Él no quiere porque menosprecia a su Señor, menosprecia a lo encomendado, pero así está mostrando cómo realmente es su corazón y que no es digno de llevar el talento que su Señor le entregó. Por esa razón, dice el 28, quitarle el talento. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. No es capaz de tenerlo. Es una persona en quien no se puede confiar. No es digno de cumplir con el trabajo. Es malo, es negligente, quítenselo. Denle su talento al que tiene 10. Vemos la autoridad del Señor al dar una sentencia, desposeerlo del talento, quítenselo. La diligencia, hermanitos, se recompensa porque se le da el talento al que tiene 10, pero la negligencia se castiga. Despójenlo del talento, quítenselo, porque no es digno. Tuvo la misma oportunidad de entrar en el gozo de su Señor, tuvo la misma oportunidad de recibir mucho, pero lo perdió. Aunque tuvo la misma oportunidad que los otros dos siervos, pero ya no la tiene. Y lo peor, no hay vuelta atrás, no habrá más oportunidades. Y nos dice el verso 29 y 30, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil, esta es la sentencia. Echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Este hombre perdió y también ganó. ¿Sabes qué perdió? Entrar en el gozo de su Señor. Pero ¿sabes lo que ganó? Sufrimiento eterno. Perdió el gozo de su Señor para ganar sufrimiento eterno.
Esa es la historia que el Señor nos relata en este pasaje. Esa es la historia. Ahora, ya que entendemos la parábola, vamos a hacer aplicaciones, hermanitos. Vamos a hacer algunas preguntas para entender mejor para nosotros. Jesús, en esta noche, quiere enseñarnos algo muy importante. Y necesitamos irnos entendiendo cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Como dije al principio, aquel Señor que se va de viaje en esta parábola representa al Señor Jesucristo. Los siervos quienes recibieron los talentos representan a cada uno de nosotros. Los talentos que recibieron los siervos, ¿saben lo que son? Son aquellos dones, recursos y oportunidades que el Señor nos da a usted, a mí, a todos, a cada uno de nosotros para trabajar en la obra de nuestro Dios. El Señor Jesús, hermanito, ya para ir aplicando, emprendió un viaje al cielo para estar en la casa de su Padre. Mientras Él está allá, nos ha dado a todos talentos, a todos nosotros. Los talentos son aquellos dones que Dios nos ha dado para trabajarlos en la espera de la venida de nuestro Señor. A cada uno de nosotros se nos han dado dones conforme a nuestras capacidades. No todos tenemos las mismas capacidades, pero todos tenemos dones, recursos y oportunidades para invertirlos en el reino de Dios. Jesucristo nos ha dado este maravilloso trabajo porque confía en nosotros y porque nos conoce, sabe dónde y cómo usarnos de la mejor manera. La pregunta que debemos hacernos esta noche, o las preguntas que debemos hacernos, y hermano, hermanita, sinceramente, delante de Dios, delante de nuestro Dios, quiero hacer estas preguntas. ¿Estoy cumpliendo con el trabajo encomendado por mi Señor? Pero sinceramente, usted lo sabe, yo lo sé. ¿Estamos cumpliendo con el trabajo encomendado? ¿Estoy trabajando los talentos que el Señor me ha dado? ¿Estamos invirtiendo los dones que he recibido de parte de mi Señor? ¿Estoy invirtiendo los recursos que el Señor me ha dado? ¿Estoy usando las oportunidades que me regala nuestro Señor? ¿Estoy trabajando en la tarea encomendada por mi Señor? Estas son las preguntas que debemos hacernos, ya que esta parábola muestra que no todos cumplieron con el trabajo. Piensa en lo que tienes, piensa en lo que Dios te ha dado, piensa en tus dones, piensa en tus recursos. Preguntémonos esta noche, ¿estoy trabajando? ¿Estoy invirtiendo los talentos que mi Señor me dio? ¿Qué tipo de siervos somos? ¿Somos de los siervos buenos y fieles? ¿Somos de los siervos malos y negligentes? ¿Cuál de los dos? Con sinceridad, hermano. Con sinceridad respondamos a estas preguntas. Con sinceridad. En todo el tiempo que llevamos de cristianos, ¿cuáles han sido las ganancias de nuestro trabajo? ¿Cuáles? Y cuando pregunto esto, no estoy pensando en nuestro crecimiento personal, estoy pensando en lo que el Señor nos dio para invertirlo en otros, para trabajar en otros. Esa es la pregunta. Cristo compartió sus talentos con nosotros, son de Él, vienen de Él. Nuestra única labor como siervos de Él es invertir estos talentos para que den frutos y podamos doblar la ganancia. Sinceramente, ¿has puesto tus dones a disposición de la iglesia? ¿Estás trabajando para la obra? ¿Tus recursos económicos los inviertes en la iglesia? ¿Lo hacemos? ¿Las oportunidades que Dios te da las aprovechamos para hablar de nuestro Señor a otros? ¿Estamos trabajando los talentos, hermanos? Hermanitos, si por algún motivo no lo estamos haciendo, da gracias a Dios,
por esta palabra. ¿Sabes por qué? Porque todavía estamos a tiempo. Todavía. No seamos negligentes, no seamos perezosos, si no estemos trabajando para el reino de Dios, no busquemos excusas, no culpemos a los demás, no culpemos a nadie. Ninguna excusa servirá cuando vuelva el Señor. No hay ninguna excusa para no trabajar nuestros dones, nuestros talentos, nuestros bienes. Cada día que vivimos es un regalo de Dios para trabajar en su reino. No veamos su venida como tardanza. Así lo vio el siervo malo y no se preocupó de trabajar. Y en el momento menos esperado regresó su Señor. Para nosotros será exactamente lo mismo. Que no nos gane la pereza, que no nos ganen las excusas. No digan mañana empiezo, comencemos ahora. Porque aunque haya pasado mucho tiempo, Cristo va a volver y lo primero que hará es arreglar cuentas con nosotros. Aún estamos a tiempo, todavía. Habrá muchos hermanos, escúchame, cuando se manifieste nuestro Señor, que escucharán estas palabras: bien, buen siervo y fiel sobre poco has sido, fiel sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. A todos mis hermanos y hermanitas que trabajan, que se esfuerzan, que dejan sus casas para servir a otros y que cada día están pensando cómo servir mejor, recibirán las palabras más consoladoras cuando vuelva nuestro Señor. Siervo bueno, fiel, digno de confianza, fuiste fiel a pesar de cualquier adversidad, nunca pusiste excusas, trabajaste con diligencia para honrar a tu Señor. Ahora recibe mi bendición, recibe mucho, gózate conmigo, entra en el gozo de tu Señor. Ese día llegará, el momento de consuelo, del descanso, de la gloria de Dios. Por eso, hermanitos, sigan trabajando con alegría, con disposición, con gozo. Alístense a recibir el mayor gozo de todos, estar cara a cara con nuestro Señor. Sigan adelante, los animo. Pero también habrá otros hermanos, y lo digo tristemente, que cuando se manifieste nuestro Señor, escucharán estas palabras: siervo malo y negligente, quitadle el talento y dadlo al que tiene 10, échenlo a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto escucharán muchos de la boca de Cristo: siervo perverso, malvado, irresponsable, negligente, no hiciste nada con lo que te di, pusiste excusas a pesar de todo el amor que te entregué, me despreciaste, despreciaste también el talento que te di, quítenselo, y este es tu pago, échenlo afuera a las tinieblas. Ahora te toca llorar y crujir los dientes eternamente. Hay un pago para los buenos y también para los malos. Hay un pago para los fieles, para los negligentes. Unos recibirán mucho, entrarán en el gozo de su Señor, a otros se les quitará lo que recibieron y entrarán en el sufrimiento eterno. Si Cristo llegara hoy, ¿qué palabras usaría con nosotros? ¿Siervo bueno o siervo malo? ¿Siervo fiel o negligente? ¿Entra en el gozo conmigo o échalo a las tinieblas? ¿Cuál sería nuestro destino? ¿Cuál sería? Honremos a nuestro Señor. No lo menospreciemos. Trabajemos con alegría. No pongamos excusas. No culpemos a nadie porque aún estamos a tiempo, hermanitos, hermanitas. Y si por alguna razón nos preguntamos por qué debo hacerlo, la razón es simple: porque Jesús es nuestro Señor y este Señor que nos compró, compartió sus bienes personales con nosotros y este nuestro Señor, Él pagó el precio para comprarnos. Somos sus siervos, vivimos para Él y su voluntad debe ser la nuestra. Animémonos, trabajemos juntos para nuestro Señor. Todos hemos recibido talentos y han sido dados conforme a nuestras capacidades. No hay excusas. No veamos la venida del Señor lejana. Tenemos ejemplos de que otros no creyeron y vieron la venida del Señor lejana y al final se perdieron. Noé predicó sobre el diluvio y la gente no lo escuchó, lo ignoraron y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, nos dice el capítulo 24.
También en el capítulo 24, el siervo malo vio por tardanza la venida de su señor, comenzó a golpear a sus consiervos, a comer y a beber con borrachos, y no entendió hasta que llegó su señor y lo castigó duramente. Las vírgenes en el capítulo 25 que esperaban al esposo, solo 5 fueron prudentes, las otras fueron insensatas, no se prepararon, vieron por tardanza la venida del esposo, hasta que éste llegó, se cerró la puerta y quedaron afuera, no pudieron entrar a la boda. Aquí, este siervo malo menospreció a su señor, no trabajó el talento, puso todas las excusas, pero no pudo entrar en el gozo, fue echado a las tinieblas. Pregunto, ¿dónde quieres estar tú? Hoy tenemos tiempo, mañana no sabemos. Hoy debemos comenzar a trabajar todo lo que hemos recibido de parte de nuestro Señor, con disposición, con alegría, honrando el trabajo encomendado y honrando el nombre de nuestro Señor, para que cuando vuelva nos diga a todos nosotros: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mis amados, les animo a todos, a que trabajemos con amor, con entusiasmo, para la gloria y honra de nuestro Dios. Si hay hermanitos desanimados, animémonos a animarles a ellos. Amén. Para que todos recibamos las palabras de consuelo de nuestro gran Señor cuando Él se manifieste en ese día glorioso. Un beso y un abrazo, los quiero mucho y gracias por la invitación del día de hoy. Que Dios me los bendiga grandemente. Muchos saludos.